Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la tutoría que tenemos preparada para hoy. Ya esta es la última tutoría de esta primera fase. En las tutorías pasadas hemos estado hablando, al menos en esta parte de las que yo he dado, estamos hablando de equilibrio, ¿cierto? Primero de preparación de soluciones para saber qué es una solución y luego pues entramos a los sistemas de equilibrio en términos de reacción. Y dentro de los sistemas de equilibrio que hemos evaluado están los de ácido-base, que están, digamos que los utilizamos directamente para calcular el pH de una solución, ya sea de una solución ácido o base y de características fuertes o débiles. Eso es lo que vimos en la última sesión. Ya hoy nos vamos a centrar en las reacciones redox y vamos a ver esas aplicaciones de esas reacciones de oxidorreducción en las celdas electroquímicas, ¿cierto? Como lo que conocemos como pilas, cómo funcionan esas reacciones químicas para producir electricidad o para almacenar electricidad de alguna forma, ¿sí? Entonces vamos a iniciar el día de hoy con este tema. Permítame en un momento, ya entonces continuamos con esto. Bueno, muchas gracias por la espera. Vamos, bueno, mi nombre es Alexander Santamaría, soy docente del Instituto de Química de la Universidad de Antioquia. Y como les dije, el tema de hoy nos vamos a centrar en las reacciones de oxidorreducción y sus aplicaciones en celdas electroquímicas. Entonces, vamos en detalle ya a entrar qué es una reacción redox, ¿cierto? O una reacción de oxidorreducción. Digamos que una reacción de oxidorreducción se basa en la transferencia de electrones de un reactivo a otro, ¿cierto? Haciendo que una especie se oxide y la otra se reduzca y formando un par redox. Eso es lo que llamamos par redox. Entonces tenemos una reacción aquí simple, sencilla, muy fácil de balancear. Entonces tenemos, por ejemplo, la reducción del cerio con hierro, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el cerio 4 más con hierro 2 más para producir cerio 3 más y hierro 3 más, ¿cierto? En principio, pues esta ecuación está balanceada, es muy sencilla. Tenemos en términos de balance de masa un átomo de cerio, un átomo de cerio, una mol de cerio, una mol de cerio, una mol de hierro, una mol de hierro. Y está en esos términos balanceado en masa. Pero también debe haber un balance en masa para garantizar la electroneutralidad entre los reactivos y los productos. Por ejemplo, aquí tenemos 6 electrones y sumamos los 4 del cerio y los 2 del hierro, y 6 electrones cuando sumamos en los productos. Entonces, está balanceada tanto en masa y carga. ¿Listo? Todas las ecuaciones que tengamos en este tipo de reacción redox o cualquier tipo de reacción en particular, tenemos que mirar que esté balanceada. Entonces, o balancearla, ¿cierto? Si no está balanceada, tenemos que balancearla. Entonces vamos primero a identificar una reacción redox. Siempre en una reacción redox hay un cambio en los estados de oxidación.
¿Listo? Entonces mire que aquí está pasando del serio 4 al serio 3. Entonces cuando pasa del serio 4 al serio 3 quiere decir que gana un electrón y es una especie, esa sería la especie que se reduce o la reacción de reducción. Mientras que el hierro pasa del hierro 2 a hierro 3, aumenta en el número de oxidación, quiere decir que pierde un electrón en esa nube electrónica y por lo tanto esa es la especie que se oxida. ¿Listo? Entonces esta es la reacción de oxidación, o sea, la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. También hay que aprender a manejar un lenguaje que está, digamos, implícito en este tipo de reacciones. Es la especie que se reduce también es conocida como agente oxidante. ¿Listo? Y la especie que se oxida es conocida como agente reductor. ¿Listo? ¿Por qué es agente oxidante? Es un agente oxidante porque causa que se oxide la otra especie mientras ella misma se reduce. Y el agente reductor es que en este caso causa la reducción de la otra especie mientras ella misma se oxide. ¿Listo? Entonces aquí está la definición entre lo que es un agente oxidante y un agente reductor. Bueno, entonces esos son, digamos, los conceptos que tenemos que tener claves, que son claves y que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar reacciones de oxirreducción. Algo que de pronto resulta difícil para los estudiantes es el balanceo. Aquí esta que acabamos de hacer no es tan complicada, pero ¿qué pasa si el sistema redox se complica como en este caso? Entonces, ¿cómo hacemos el balanceo? Digamos que no es que quiera decir de que sea complicada, desde el punto de vista pues, de lo que podemos hacer nosotros en el balanceo. Es algo muy sencillo, es simplemente seguir una metodología, pero parece complicado hacer este tipo de balanceos cuando no tenemos ese conocimiento. Entonces, digamos, para balancear reacciones redos, usamos la metodología, hay varias metodologías por tanteo, pero una de las metodologías que me parece a mí que es como más informativa es la metodología de semirreacción o ion-electrón, ¿cierto? Son una de las tantas metodologías que existen para balancear este tipo de reacciones. ¿En qué consiste? Consiste en identificar dentro del sistema cuál es la especie que se oxida y cuál es la especie que se reduce y plantear el balance de masa y carga en cada una de esas semirreacciones que finalmente se suman y obtenemos la expresión global. Vamos a desgregar esto que acabé de decir haciendo este ejemplo. De hecho, en la Olimpiada, en una pregunta típica que se puede encontrar en los ejercicios de la Olimpiada de Química es cuáles son los coeficientes estequiométricos de esta reacción y le dan a uno varias opciones, ¿cierto? Entonces, como para saber cómo calcular o tener una idea de cuál es digamos, los coeficientes estequiométricos que acompañan a esta reacción. Entonces, la metodología de ion-electrón sería una metodología fácil de aplicar. Entonces, vamos a balancear esta ecuación. Entonces, vamos a colocar la semirreacción. Bueno, identifiquemos. Tenemos el hierro 2 más a hierro 3 más. Está aumentando en el número de oxidación, o sea que pierde un electrón, o sea que esta es la reacción de oxidación. Y ese es Fe2 más pasa a Fe3 más, ¿cierto? Entonces está balanceado en masa, porque tenemos un átomo de hierro, un mol de hierro aquí, un mol de hierro aquí, pero tenemos dos cargas positivas, tres cargas positivas, por lo tanto tenemos que agregar un electrón, o sea, restarle una carga aquí para que me quede dos cargas positivas, balanceado tanto en los reactivos como en los productos. Entonces, voy a colocar aquí como son reacciones de equilibrio, la coloco con doble dirección. Ahora vamos a plantear la reacción de reducción, ¿cierto? Bueno, la reacción de reducción. Entonces, tomamos esta de aquí, Cr2O7, 2 menos, pasa a Cr3 más. Listo, vamos a balancear. Tenemos dos átomos o dos moles de cromo aquí, mientras que aquí tenemos una, o sea que necesitamos un 2 para
balancear al menos la parte del cromo. El oxígeno, aquí aparecen los reactivos, pero no aparecen los productos, por lo que tenemos, para poder balancear los oxígenos, tenemos que agregar agua. ¿Cuántas? En total, 7, para que me queden 7 oxígenos. Pero miren que aquí aparece algo más. Como le agregamos agua, entonces aparecen 14 hidrógenos de más, los cuales tenemos que agregar al otro lado como 14H más. Listo, entonces mire que en términos de masa tenemos 2 cromos, 7 oxígenos, 14 hidrógenos, 14 hidrógenos. Está balanceado en masa. Ahora vamos a mirar el balance de cargas. Tenemos aquí 6 cargas positivas. Aquí tenemos 14, menos 2 son 12, o sea que tenemos que agregar ¿cuántos electrones? Para que me queden los mismos 6. Tenemos que agregar 6 electrones en total aquí en este punto, ¿cierto? Entonces tenemos 12 menos 6, 6 cargas positivas, 6 cargas positivas. Quedó balanceado tanto en los reactivos como en los productos. ¿Listo? Noten aquí lo siguiente. Mire que los electrones en la reacción de oxidación están en los productos y eso da cuenta también de que como se está dando una reacción de oxidación, pierde electrones, ¿a dónde tienen que aparecer? En los productos. Mientras que la reacción de reducción, los electrones aparecen en los reactivos. Es decir, que esta especie tiene que ganar 6 electrones para poder reducirse. ¿Listo? Entonces, esto también es otra forma de identificar cuándo se oxida y cuándo se reduce. Bueno, para poder tener la ecuación global, ¿cierto? Tenemos que, como en la reacción global, la transferencia neta entre los reactivos es igual, o sea, si transfiere 6 electrones, el otro tiene que ganar 6 electrones, entonces tengo que balancear ese número de electrones multiplicando esta ecuación por 6 y esta ecuación por 1. ¿Cierto? Para que me quede la misma transferencia de ganancia de electrones se convierta en la misma pérdida de electrones por la otra especie para poder que haya un balance electrónico completo. Entonces, ¿cómo nos quedaría la reacción global? La reacción global nos quedaría, si esto ya está multiplicado por 6, sería 6Fe2 más, voy a organizar primero los reactivos, 1 por este da Cr2O7, 2 menos, más 14H más 6 electrones. En equilibrio con 6 por 1, 6, 6 de hierro, 3 más 2Cr, 3 más 7H2O, más 6 electrones. Entonces, mire que el balance neto de los electrones en los reactivos y en los productos es el mismo. Y como esto aplica a una, antes de, pues digamos una resta, esto implica una resta entre reactivos y productos, pues entonces esto es lo mismo, se cancela, ¿cierto? Porque la ganancia neta, lo que libera uno, la cantidad de electrones que libera uno son ganados por la otra especie, entonces por eso se tiene que llegar a la electroneutralidad. Bueno, visto de esa forma, entonces, ¿cuáles son los? Vamos a mirar si está completa la reacción. Miremos que el hierro, voy a colocar aquí el hierro reactivos, el, el hierro en los reactivos es igual a 6, el cromo en los reactivos es igual a 2, el oxígeno en los reactivos es igual a 7, el hidrógeno en los reactivos es igual a 14. ¿Listo? Entonces ahí está por este lado, en los productos. Vamos a mirar, el hierro en los productos es igual a 6, el cromo en los productos es igual a 2, el oxígeno en los productos es igual a 7 y el hidrógeno en los productos es igual a 14. Mire que están coincidiendo los números, o sea que hay balance en masa. Ahora vamos a mirar el balance en carga en los reactivos. Tenemos 6 positivas, porque este 2 por este 6 serían 12. 12 positivas, menos 2 son 10 y más 14 son 24. 24 cargas positivas. ¿Listo? En los reactivos. Tenemos que tener las mismas 24 en los productos. 6 por 3, 18. Carga en los productos sería igual a 18 que hay aquí, más 6 igual a 24 cargas positivas. O sea que está balanceada la masa, el sistema tanto en masa como carga. Aquí ya estaría la ecuación completa. Entonces, de acuerdo a esto,
los coeficientes estequiométricos serían 6, 1, 14 para los reactivos, ¿cierto? 6, 1, 14, 6, 2, 7. Entonces, si, por ejemplo, en la Olimpiada de Química me preguntaran cuáles son los coeficientes estequiométricos de esta reacción, la que más se acomoda dentro de las opciones que hay, ¿cierto? La que más se acomoda sería la de 6, 1, 14, 6, 2, 7. Esta sería la respuesta correcta, B, ¿cierto? Entonces esa es como la forma de abordar los ejercicios en la parte de la Olimpiada de Química. Ahora, podríamos tener esta otra ecuación, ¿cierto? Entonces, en esta otra ecuación vamos a mirar cuál es el valor de X. Aquí nos están diciendo, bueno, este es el X, ¿cierto? ¿Cuál es el valor que corresponde de X aquí? Tenemos esta reacción. Vemos que tiene algunos unos coeficientes estequiométricos ya definidos. Simplemente hacemos la inspección como hicimos ahorita. Manganeso en los reactivos es igual a 1. Oxígeno en los reactivos va a ser igual a 4. Hierro en los reactivos es igual a 5. Hidrógeno en los reactivos es igual a 8. Supongamos, a ver, yo veo si digámoslo así, que estemos en ese lado, digamos, en ese concepto bien. Manganeso en los productos es igual a X. Bueno, en términos de masa es igual a 1, o sea que sigue siendo bien. En los reactivos, el oxígeno, para que sigamos ese mismo orden, sería igual a 4. El hierro en los productos, perdón, es igual a 5. Y el hidrógeno en los productos es igual a 8. O sea que en términos de masa está bien. Balance de masa, correcto. Listo, está chequeado. Balance de carga en los reactivos va a ser igual. Entonces tenemos aquí hierro, tenemos 10 positivas. Tenemos más 8 positivas por parte del hidrógeno, serían 18, menos 1 igual a 17. O sea, en total tenemos 17 cargas positivas en los reactivos en términos globales, ¿cierto? Balance de carga en los productos va a ser igual a ¿qué? Entonces tenemos por parte del manganeso es igual a X. Tenemos una carga aquí que es X, que no sé cuánta es, más 3 por 5, 15, serían 15 positivas, ¿cierto? En total, esto debe ser, para que haya un balance de masas, ¿a cuánto debe ser igual? De cargas tiene que ser igual a 17. Por lo tanto, X va a ser igual a 17 menos 15, o sea que la carga del manganeso es 2. Dentro de las opciones que hay aquí, la carga del manganeso, que es la que nos están pidiendo allí, ¿cuál es el valor de X? Es el manganeso 2 más. Mire que no es una cosa complicada hacer el balanceo cuando tenemos en cuenta la parte de ion electrónico. Bueno, entonces digamos que en principio esa es la forma de balancear ecuaciones redos o de oxidorreducción en cualquier sistema. Pues cualquier sistema, no solamente pues estos que acabamos de hablar aquí, sino que existen otros reactivos, otras reacciones que siguen este mismo mecanismo. Pero ¿para qué son importantes las reacciones redes? ¿Cierto? ¿A dónde tienen aplicación? Todos en su casa conocen pues las baterías o las pilas que utilizamos en algunos electrodomésticos o en algunos dispositivos electrónicos. Entonces esas pilas tienen algunos componentes químicos dentro o en su interior que están reorganizados de alguna forma, de tal forma de que el flujo electrónico entre los reactivos y los productos que se generen haya una transferencia electrónica, y esa transferencia electrónica nosotros podamos hacer uso de ella creando un trabajo, ya sea, ¿cuál es la clase de trabajo que se pueden generar en este tipo de pilas? Pues encender un bombillo, una linterna, proporcionar energía para que la batería de un carro pueda funcionar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esos son, digamos, dentro de las aplicaciones que hay para poder, digamos, utilizar o hacer uso de las reacciones de oxidorreducción en la vida cotidiana.
Entonces, una celda electroquímica, aquí estamos hablando en términos generales, como una celda electroquímica, también conocida como pila, consiste en dos conductores denominados electrodos. ¿Listo? Cada uno de ellos sumergido en una solución electrolítica, ¿cierto? Enseguida vamos a diferenciar qué es una solución electrolítica. La mayoría de las celdas, las soluciones en las que se sumergen los electrodos está separada para evitar que se evita la reacción directa. ¿Sí? Claro, si nosotros colocamos o disponemos de estos reactivos de tal forma de que estén en contacto de una vez, pues la reacción se va a dar, pero no vamos a tener, digamos, ese uso de los electrones que se están transfiriendo de una especie a otra porque las ponemos en contacto directo y entonces la reacción ocurre de manera pues instantánea y no vamos a tener poder recuperar esos electrones o usar esos electrones en nuestro beneficio. Entonces, por eso aquí lo que dicen es que para evitar que la reacción sea directa, entonces los tenemos que separar. Y para ello utilizamos un puente salido. Entonces, más o menos una pila es como se esquematiza aquí. Mire que los reactivos, cada uno está separado en un recipiente diferente, ¿cierto? Esta separación se hace de tal forma de que podamos, o sea, que la reacción se puede dar entre las dos especies, pero que los electrones podamos pasarlo a través de un dispositivo, hacer un trabajo determinado, encender una lámpara o una linterna o proporcionar energía para mover un carro, ¿cierto? Y la reacción va a seguir transcurriendo hasta que se agote. Pero si los ponemos juntos y mezclamos, por ejemplo, el cobre y la plata en el mismo recipiente, pues la reacción se va a dar allí de manera simultánea y no vamos a aprovechar ese trabajo que se puede obtener de allí. Entonces, más o menos esta es la idea de una pila. Entonces, vamos a recapitular una pila o una celda electroquímica. Está constituida por dos electrodos. Un electrodo que va a ser las veces del ánodo, o digamos el electrodo del ánodo. Recuerde que el ánodo es en donde se da ¿qué? La oxidación. Y el electrodo del cátodo, donde se da la reducción. ¿Listo? Entonces, esos dos electrodos, ¿realmente en qué consiste? Dos barras, digamos que en este caso, miremos aquí cómo lo están ejemplificando, consiste, digamos que este es el electrodo del ánodo. Por disposición siempre se coloca así, a la izquierda siempre va a ser el ánodo y a la derecha va a ser el electrodo del cátodo. Entonces, esos dos electrodos, y esos electrodos estarán todos, ambos electrodos están sumergidos en sus respectivas soluciones. En sus respectivas soluciones electrolíticas. Entonces, volviendo aquí al ejemplo, vemos vamos a mirar el electrodo del ánodo. Tenemos un recipiente donde está ¿qué? El electrodo del ánodo siempre va a estar compuesto por una barra metálica y una solución. Este es el electrodo. Entonces, la barra metálica, generalmente aquí como la están mostrando, sería el cobre sólido, una barra metálica, y la solución sería una solución de cobre 2+. Que este cobre 2+, sus precursores pueden ser nitrato de cobre, cloruro de cobre, soluciones, ¿cierto? Soluciones acuosas. Cualquiera de esos precursores se puede utilizar allí. Lo importante es que tenga la especie que va a participar allí, que es el cobre 2+. Entonces, mire que aquí tenemos una especie cobre sólido, cobre 2+, ¿cierto? Ese es el cobre sólido con su respectiva solución. ¿Va a estar conectado a qué? En el otro lado va a estar el cátodo. ¿Cierto? Que va a tener una barra metálica, que en este caso es de plata, aje sólido, una barra de aje sólido, con su respectiva solución de aje+, que puede ser
cualquiera, el AgNO3, por ejemplo, como precursor, o el AgCl, ¿cierto? Cualquiera de esos precursores se pueden utilizar acá para ello. Luego, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, como ya están separadas tanto los dos reactivos, las dos especies, las dos soluciones, pues entonces conectamos esos dos a través de un voltímetro y medimos la reacción que está pasando acá. Como este es el ánodo, entonces este libera los electrones y el sólido pasa a la solución como a producir más cobre 2 más. Entonces esos electrones aquí los aprovechamos, esos electrones llegan acá y la plata se tiene que reducir depositándose o sea, que hay un electrodo que se consume y el otro empieza a aumentar en tamaño. Para poder mantener un balance de cargas entre ambos sistemas, pues conectamos y no haya polarización, entonces conectamos un puente salino, que es el que aparece aquí como puente salino, generalmente es un agar de KCl, entonces si aquí hay saturación positiva, digamos que se saturó positivamente porque se está disolviendo el cobre sólido, está produciendo cobre 2 más en el medio, entonces lo que es el cloruro del KCl viene a contrarrestar esa saturación. Mientras que aquí la plata más va depositándose, o sea que empieza a polarizarse de manera negativamente porque hay una deficiencia en cargas positivas, entonces el cloruro tiene, el potasio tiene que migrar a esta otra solución para mantener, digamos, ese flujo continuo. Este es un electrodo, esta es una pila normal, pues que para entenderla pues de una manera muy simple. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver aquí, ¿cierto? ¿Qué se necesita para esquematizar digamos, una pila? Vamos a mirar. Entonces, para esquematizarlo, una pila se necesita. Tenemos tenemos esta reacción. Vamos a ver, de acuerdo a la siguiente reacción, representar la celda en forma gráfica y en barras. Enseguida vemos la representación en barras. Primero la forma gráfica, o sea, como a tratar de hacer algo similar a lo que estuvimos haciendo acá. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Por ejemplo, aquí el cobre. El cobre pasa de cobre 2 más a cobre 0. O sea, se redujo en el número de oxidación. Eso quiere decir que ganó electrones, entonces este cobre es el cátodo. Digámoslo así, vamos a escribirla. Cobre 2 más pasa a cobre sólido. Este se reduce, entonces este es el cátodo. Entonces este es el cátodo. ¿Listo? Y el zinc sólido pasa a zinc 2 más. Este está aumentando en el número de oxidación, pierde un electrón, entonces este se oxida, por lo tanto este es el ánodo. Entonces recuerden que aquí, de acuerdo a nuestro esquema, necesitamos dos recipientes, porque la reacción tiene, digamos que las especies tienen que estar separadas en dos recipientes. O sea, ¿qué se necesita? Entonces, en principio, dos recipientes. Dos recipientes. Uno para el ánodo, entonces aquí va a estar el electrodo del ánodo y el electrodo del cátodo. Siempre por normativa expresamos el ánodo en la parte izquierda y el cátodo en la parte derecha. Entonces, dos recipientes, uno para el ánodo y otro para el cátodo. Entonces, el ánodo siempre va a estar a la izquierda y el cátodo siempre va a estar a la derecha. ¿Listo? Dentro de nuestra representación gráfica. ¿Qué más se necesita? Bueno, como yo ya sé que el electrodo del cátodo es este, yo tengo por aquí cobre sólido, entonces simplemente aquí coloco una barra de ¿qué? Una barra de cobre me puede servir de ánodo, pues de barra. Entonces, para cada una necesito una barra, ¿cierto? Una barra y su respectiva solución. Entonces, la barra de cobre, que ya está ahí, y la solución de cobre 2 más. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, aquí ya está, este es el electrodo del cátodo, la barra de cobre, la barra sólida y
la solución. ¿Por qué tiene que ser una barra sólida? Porque recuerde que lo que necesitamos es un mecanismo de transporte o un medio de transporte a través del cual migren los electrones mientras se da el proceso redox. Entonces, una barra metálica es un buen conductor para eso. ¿Listo? En el otro lado, el electrodo del cátodo. Entonces, necesitamos una barra de zinc. Esta sería la barra de zinc sólido, sumergida en una solución de zinc. Listo, como tal cual están representando allí. Listo, luego cerramos la conexión y el circuito y medimos el voltaje para poder definir la estabilidad de la celda y de tal forma de que haya una estabilización en las cargas y no se polarice, ni que este se llene de cobre 2 más y que aquí se llene de cargas negativas. Entonces ponemos un puente negativo, un puente salino. Siempre va a haber un puente salino. Esto es con el fin, digamos que este puede ser de KCl, ¿cierto? Entonces, segundo, necesitamos 2 barras metálicas para hacer pues como y un 3, necesitamos dos soluciones de las especies a reducir. Bueno, de las especies, no lo colocamos de reducir, sino de las especies implicadas, porque en una es una reducción y en la otra es una oxidación. Entonces, mire que siempre hay un par, cobre 2 más, sin 2 más. Eso es lo que, en este caso, cobre 2 más y sin sólido, sin 2 más. Esos son los dos soluciones que yo, digamos, vamos a colocarlo aquí, 2 barras, una de zinc sólido y una de cobre sólido. Y aquí las soluciones entonces, para que vamos separándolo pues bien, sería una solución de zinc 2 más y una solución de cobre 2 más. ¿Listo? Entonces, al final lo que vamos a tener es un par redox. Y 4, por último, se necesita un puente salino. ¿Listo? Entonces, esas son las cuatro, digamos, cosas que yo necesito para poder crear una celda. Entonces, esta sería la representación gráfica de esta reacción química que acabamos de describir acá. ¿Listo? Ahora vamos a ver la representación en barras. Esto, que es otra forma de representarlo. Si nosotros pudiéramos tener, pues, o esquematizar esto, hacer una ampliación acá, ¿cierto? De lo que está ocurriendo acá. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una interfaz. Aquí va a estar el cobre sólido en interfase con el cobre 2 más. Entonces, esa sería la representación del ánodo. Cu sólido barra, esta barra es la interfase del sólido al líquido cobre 2 más. ¿Listo? Ahora, si seguimos aquí en esta situación, entonces, ¿qué tenemos? O sea, como haciendo la mirada en este sentido, entonces tendríamos cobre 2 más, seguiría un puente salino que se representa con 2 barras consecutivas. Entonces, esta es la representación del puente salino. ¿Listo? Y seguimos y llegamos a este otro punto. ¿Qué estamos viendo aquí en este otro punto si hacemos la ampliación? Estaríamos viendo el zinc 2 más y el zinc metálico. Entonces sería el zinc 2 más barra, ¿cierto? Una barrita y el zinc metálico. Esta sería la representación en barra de este mismo sistema y de esta reacción que acabamos de describir acá. ¿Listo? Este de aquí para acá, este sería el ánodo, el electrodo. Y este de acá para allá, después del punto del puente salino, sería el cátodo, el electrodo del cátodo. ¿Cierto? Como electrodo. Ahora,
Existen dos tipos de electrodos, digámoslo así, o potenciales de electrodo, porque ya al final, en este momento no hemos hablado de potenciales, pero existen dos tipos de potenciales que se pueden medir, ¿cierto? Uno es el potencial de electrodo y el potencial estándar. Si la concentración de las especies, de estas dos especies, fuera 1 molar, por ejemplo, entonces aquí lo que tenemos es el potencial de electrodo o potencial estándar de electrodo, que se, digamos, cuando la concentración de las especies es igual a 1 molar, como en estos casos, ¿cierto? Entonces se define el potencial estándar de electrodo, que es el, vamos a colocarle aquí, porque se define el potencial estándar de electrodo. Y que se representa con el E super cero. Este E super cero, realmente, como es el potencial estándar, siempre todas las especies en solución van a estar 1 molar o su actividad va a ser 1 molar, entonces eso va a ser una constante. Y este estándar es una constante que está reportada en la tabla, reportada en tablas. ¿Cuáles son esas tablas? Voy a mostrarles unas tablitas. Aquí al final estas son las potenciales estándar de electrodo expresados como reducción. Estos son potenciales ya constantes. ¿Listo? Esto no cambia. Todos estos potenciales fueron medidos cuando la concentración de las especies en solución, cualquiera sea de calcio, de magnesio, aluminio, níquel, es igual a 1 molar. Siempre es unitario. Entonces se calcula en eso, entonces eso es una constante. Ahora, cuando estas concentraciones ya no son 1 molar, digamos que aquí ya no es 1 molar, sino que es diferente, digamos que aquí sea 0.02 y aquí 0.5, entonces ya difieren. Entonces ahí en ese punto, cuando la concentración de X es diferente a 1 molar, ¿cierto? Entonces se define el potencial de electrodo. Así a secas. Y es una letra sin el supercero. Y este hay que calcularlo cada vez que van variando la concentración. O sea que este depende de la concentración. ¿Listo? Entonces este va a variar, en cambio este no. Este va a ser siempre una constante. ¿Listo? Ahora vamos entonces, bueno, ya vemos cómo representar esta reacción en términos gráficos y en términos de barras. Y siempre noten que el ánodo siempre va a estar a la izquierda, por notación, por convención desde la IUPAC, siempre se coloca el ánodo a la izquierda y el cátodo a la derecha. Y que cuando se evalúa, digamos, los potenciales de electrodo, esto es 1 molar, entonces estamos hablando de potencial estándar, y cuando es diferente a 1 molar, estamos hablando de potencial de electrodos a seca, o sea, depende de la concentración. A una concentración dada se calcula un potencial dado, ¿cierto? Ya vamos a ver más adelante cómo se calcula el potencial de electrodo para electrodo. Pero antes, también, cuando ya tenemos la pila, pues nosotros queremos saber cuál es el trabajo que puede generar esa pila. Es decir, si la pila, digamos, cuando se conecta genera electricidad por sí sola de manera espontánea y aprovechamos esa energía, esas son las celdas galvánicas. O cuando la reacción necesita de energía de una fuente externa para poder oxidarse o reducirse o para que se lleve a cabo todo el proceso redox. Y las dos, de alguna forma, tienen aplicación a nivel industrial. Entonces, digamos que calculando el potencial de electrodo del ánodo y el cátodo y haciendo y combinándola entre los dos, podemos saber cuál es el potencial de toda la celda, que más adelante vamos a mirar cómo calculamos ese potencial de la celda, porque en estos momentos estamos hablando de potencial de electrodo del ánodo, potencial de electrodo del cátodo,
pero cuando combinamos las dos podemos hallar el potencial de la celda. Entonces, esas potenciales de la celda, dependiendo de si da positiva o negativa, podemos obtener los tipos de celdas electroquímicas. Una es la galvánica, se caracteriza porque la energía es generada espontáneamente de la reacción química y los electrones fluyen espontáneamente desde el ánodo hacia el cátodo. Por ejemplo, la batería de un carro, ¿cierto? Y las celdas electroquímicas, electrolíticas, se caracterizan porque la energía es suministrada, o sea, la reacción por sí sola no se da de manera espontánea, entonces tenemos que suministrarle energía desde una fuente externa para hacer que la reacción se lleve a cabo. Un ejemplo es el cromado, por ejemplo, de los rines de los carros. Tienen un proceso en el cual ese cromado se da por un proceso electrolítico. ¿Listo? Y hace que el cromo que está en solución se deposite sobre el rin de hierro, generando una película de cromo que le da ese aspecto brillante a los rines. Pero cómo calcular el potencial de la celda y definir si es una celda galvánica o una celda electroquímica. Entonces hay una fórmula muy sencilla de utilizar que es el E de la celda. El E de la celda es igual al E del cátodo menos el E del ánodo. Siempre se utiliza de esta forma. Siempre va a ser el cátodo menos el ánodo. ¿Listo? Y si esta relación o si esta resta me da positiva, entonces decimos que es galvánica, entonces la reacción es espontánea. O sea que la reacción misma, cuando se da, produce energía de manera espontánea. Y cuando es negativa, la reacción no es espontánea. Por lo tanto, tenemos que suministrar energía de una fuente externa. En la misma proporción en lo que da pues, el número de voltios que genera esa celda electrolítica. Bueno, vamos a mirar un ejemplo. Ya vemos aquí la notación de barras, que es una forma como pueden aparecer en los ejercicios en química, ¿cierto? Entonces ya no necesariamente tiene que ser una reacción química o una figura gráfica con dos recipientes, etcétera, sino que también que una forma simplificada es a través de la notación de barras. Pero ya sabemos que todo lo que se ubica a la izquierda es el ánodo, electrodo del ánodo, y todo lo que se ubica a la derecha del puente salino, este es el puente salino, es el electrodo del cátodo. Listo. Eso es lo más importante que tenemos que ver aquí. Y miren una cosa que les acabo de explicar. La concentración de las especies no es unitaria, ¿cierto? No es unitaria, por lo tanto, entonces hay que calcular es el potencial del electrodo, no el potencial estándar. Más adelante vamos a mirar, porque como aquí el ejercicio no nos están pidiendo calcular el potencial del electrodo y después el de la celda, sino que ya de una vez nos están diciendo que este potencial, bajo estas condiciones, el potencial del electrodo del ánodo, digamos, al utilizar la ecuación de Nernst, que enseguida se las muestro, nos da 0.287 voltios. Ese es para él. Perdón, este es el ánodo, bueno, punto, sí, el ánodo es 0.287 voltios, y la del cátodo es 0.700 voltios, ¿listo? Entonces, como aquí lo único que nos están pidiendo es calcular el potencial de la celda, porque ya supuestamente bajo estas condiciones que están planteadas aquí, ya conocemos el potencial de los electrodos, entonces el E de la celda va a ser igual al E del cátodo menos el E del ánodo. Entonces, es simplemente colocar 0.287 menos 0.700. Entonces, ya vemos aquí que esto nos va a dar negativo, ¿cierto? 0.287 menos 0.700. Ah, no, perdón, estoy mal, no, perdón. Estoy mal. Aquí no, el cátodo es 0.700 menos 0.287. Claro, hay que tener en cuenta que la notación es muy, muy clara. 0.700 menos 2.287. 0.287. Eso nos da 0.413 voltios. ¿Cómo es el signo de esta? El signo es positivo. Se quiere decir que la reacción
es espontánea. La reacción tal cual está descrita aquí dice que produce energía de manera espontánea la reacción, produce electricidad y por lo tanto es una celda galvánica, ¿cierto? De acuerdo a la notación que acabamos de mirar acá. ¿Listo? Entonces es así como se analiza eso. Pero vamos entonces, ¿cómo, por ejemplo, en este ejercicio, cómo llegaron a 2.87? Pues de dónde sale este valor para este electrodo. Entonces vamos a mirar cálculo de potenciales de electrodo usando la ecuación de Nernst, ¿cierto? Para el mismo ejercicio que acabamos de desarrollar aquí, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular este potencial de electrodo y el otro potencial de electrodo, el del ánodo y el del cátodo. La ecuación de Nernst realmente nos dice que el potencial de electrodo, ya sea del ánodo o del cátodo, se calcula como LE estándar, sería este es el, recuerde que esto es constante y hay tablas, menos 0.0592 sobre n, el logaritmo de la constante de equilibrio. Vamos a mirar entonces cómo utilizar esta ecuación para responder este. Recuerde que aquí hay dos electrodos. Electrodo del ánodo y de aquí para allá es el electrodo del cátodo. ¿Listo? Entonces vamos a calcular primero el electrodo como vamos a calcular el potencial del electrón, no el potencial de celda, sino el potencial del electrodo. O sea, como para saber de dónde salieron estos valores de acá, .287 y .700, vamos a proceder a hacer. Entonces, electrodo del ánodo. Entonces, ¿cuál es el electrodo del ánodo? Está constituido por el par cobre sólido, cobre 2+, ¿cierto? Y el electrodo del cátodo está constituido por Ag+, Ag sólido, ¿cierto? Ese es el par. Entonces vamos a buscar aquí en la tabla, tenemos el cobre, que es uno de los que necesitamos allí, y tenemos la plata acá. Entonces mire que aquí ya tenemos las reacciones de electrodo. Uno, escritas como reducción. Siempre vamos a escribir las reacciones descritas como reducción para mantener, digamos, ese convenio con la IUPAC. Entonces la reacción del cobre escrita como reducción, entonces la reacción electródica, o sea, de este electrodo, sería cobre 2+, más 2 electrones, para dar Cu sólido. Esto tiene un potencial estándar igual a más .337. .337 voltios. Ese es el potencial estándar. Ahora, ¿cómo escribimos el potencial del electrodo bajo las condiciones? Porque recuerde que aquí ya no es 1 molar, sino que es 0.2. Entonces, ese potencial del electrodo va a depender de la concentración. Entonces, el potencial del ánodo va a ser igual al potencial estándar, o sea, este, menos 0.0592 sobre n. N es el número de electrones que transfieren, en este caso 2. Logaritmo de, recuerde que es constante de equilibrio. La constante de equilibrio de cualquier sistema es producto sobre reactivos. Y si existen en el sistema sustancias puras, sólidos puros o líquidos puros, pues su actividad es unitaria y solamente quedaría en función de las especies disueltas o iónicas o las especies pues que quedan en equilibrio. Entonces aquí en este caso productos 1 es cobre sólido, entonces sería 1 sobre concentración de reactivos, concentración de cobre 2+. Entonces esa es la cadena de equilibrio, o sea sería el inverso de la concentración del cobre. ¿Listo? Entonces ya tenemos este potencial, sería 0.337 menos 0.0592 sobre 2, logaritmo de 1 sobre la concentración de cobre que nos dan, que es 0.02. Entonces mire que ya tenemos los elementos suficientes para calcular el E del electrodo, el potencial del electrodo del ánodo, que en principio pues si todo está bien debe dar 0.287. Si no, pues la idea es que se corrobore. Vamos a ver si yo lo tengo por aquí, si yo ya lo corroboré en alguna parte. Y
Bueno, no parece que lo, pero debería dar pues por ese lado. ¿Ya? Y hacemos lo mismo para el electrodo. Voy a hacerlo acá. Hacerlo por aquí. El electrodo del cátodo. A ver si yo no me equivoqué aquí. Si es en este caso el ánodo es el cobre, el cátodo es la plata. Entonces la reacción electródica de la plata sería Ag+, escrita como reducción. Mire que como reducción siempre los electrones van a aparecer en los reactivos. Para Ag sólido con un potencial estándar de 0.799. Entonces el E del cátodo va a ser igual al potencial estándar 0.799 menos 0.0592 sobre el número de electrones que transfiere, que es 1, logaritmo de la constante de concentración. La concentración de los reactivos para un sólido es unitaria sobre la concentración de los, de los productos es unitaria sobre la concentración de los reactivos, que en este caso es Ag+. Y el Ag+ aquí, ¿cuánto vale? 0.02 también, de acuerdo a lo que nos da, lo que nos da aquí en el ejercicio. Entonces, de acuerdo a esto, debería dar, después de resolver, 0.700. ¿Listo? Más o menos. Entonces, después, ya con esto, yo sí, 0.287, sí. Entonces, ya de aquí, con estos valores, con los valores del cátodo y el ánodo, podemos hallar el E de la celda, o sea, el conjunto completo. Va a ser igual al E del cátodo menos el E del ánodo. Entonces ya tenemos estos valores. El que acabamos de calcular aquí, lo reemplazamos en la ecuación y nos debe dar el E de la celda, que ya por definición ya nos dio pues un valor positivo y la reacción sería espontánea. Es una celda galvánica. Bueno, entonces esto es lo que tenía preparado para el día de hoy con respecto a reacciones de equilibrio que involucran, digamos, la reducción y la oxidación de especies. Espero que les haya gustado esta presentación y nos vemos en la próxima tutoría. No olviden que esta semana todavía hay tutorías a las cuales pueden acceder para que preparen bien, digamos, sus conceptos para abordar, digamos, el examen o, digamos, la prueba de la Olimpiada de Química. Bueno, muchas gracias y hasta otra oportunidad.